Jorge Larsson es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, desde su fundación prácticamente hace ya más de 20 años. Actualmente funge como coordinador de planeación para el uso de la biodiversidad en la misma institución. Ha sido consultor para la ONU en temas de agricultura y alimentación. En 2008 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim para la realización del proyecto Maíz, Patrimonio y Propiedad Intelectual. Ha sido también becario de la Fundación MacArthur con el proyecto Propiedad Intelectual y Recursos Biológicos en el México Rural. Entre sus intereses está contribuir al desarrollo de indicadores geográficos para productos derivados de recursos biológicos, en colaboración con organizaciones indígenas y campesinas, así como el etiquetado geográfico de la producción rural para su consumo informado. A su trabajo como investigador y docente sobre temas de biodiversidad, conservación, biotecnología, propiedad intelectual, usos sustentables de los recursos biológicos, seguridad alimentaria y medio ambiente, se suma una actividad de difusión que ha ido desde innumerables publicaciones de carácter técnico y académico, tanto en México como en el extranjero, hasta la comunicación de la ciencia para niños. Ejemplo de ello es el Museo del Papalote, en el que ha sido responsable del área de contenidos en la sala de biodiversidad. Jorge Larsson ha trabajado alrededor de la idea de las plantas alimenticias como patrimonio cultural. Como parte de este esfuerzo, se desempeñó como miembro de la delegación mexicana en la primera y segunda conferencia de las partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en calidad de observador en el foro de 1995 en el Centro Internacional de Maíz y Trigo, y como coordinador técnico de la delegación mexicana en la conferencia de 1999 del Protocolo de Bioseguridad. En este último caso se editó el informe de la conferencia que fue entregada al entonces presidente de México y llevó directamente a la creación de una comisión a nivel ministerial de bioseguridad. Apoyado por una beca de la Fundación Ford en 2001, Larsson estableció el Colectivo de Recursos Biológicos, programa destinado a financiar la investigación básica en la relación de la política pública, el cultivo de los recursos biológicos y sus derivados, para apoyar a los pequeños agricultores y grupos indígenas en la colectivización de la producción y el desarrollo de estos recursos y el desarrollo de políticas públicas que apoyen estos esfuerzos. Durante los últimos 10 años ha ofrecido un programa en el ITAM sobre biodiversidad y derecho ambiental. Quiero dar las gracias a Alicia Gironella, quien nos puso en contacto con Jorge y quien ha fomentado que se establezcan relaciones de colaboración entre el Colectivo Mexicano de Cocina y la CONABIO, una institución de la que como mexicanos podemos y debemos sentirnos orgullosos. Muchas gracias, Alicia. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias por la presentación, Jorge. Gracias al colectivo de la cocina mexicana. Yo soy biólogo, mi nombre es Jorge Larsson y como pudieron ver he hecho mi carrera en un organismo público que es la CONABIO. Para explicarla yo trato de decir, bueno, un ejemplo es el INEGI de los bichos y las plantas, es decir, nos abocamos a generar información lo más fidedigna y actualizada posible para México sobre su diversidad biológica. En esa historia de 20 años en la que he estado en la CONABIO, he estado también en espacios de investigación, es decir, me he salido 3 veces y regresado 4 a cambiar de temas. A la cocina yo llegué a través de la propiedad intelectual, como elemento social, y llegué en realidad a través de los productos, estudiando propiedad intelectual, tanto en Escocia en relación con el whisky y en relación con las denominaciones de origen en Francia. Buscaba entender cómo se había desarrollado las denominaciones de origen en el derecho común de origen matriz anglosajona, y en el derecho francés, que es un derecho del Estado, un derecho más patrimonial a partir del ciudadano, y en el caso del derecho sajón, a partir de la jurisprudencia en los conflictos entre ciudadanos. A través de eso llegué al mezcal y ustedes saben que esto en los últimos 15 años se ha desarrollado
Y el mezcal refleja todas las contradicciones que enfrenta el acceso a las cadenas principales de comercialización, las modas, hasta convertirse en un producto de alto precio y alto costo, también de un mejor ingreso para los productores de mezcal, ¿por qué no? Y qué bueno. Pero también se genera una moda, una trivialización del mezcal y una suerte a veces de destrucción de sus calidades. Esta contradicción ahí está, es parte del desarrollo, la descripción de eso no es novedad, pero sí, para mí es muy afortunado las 12 presentaciones previas que reflejan esta matriz, ¿no? El territorio de un ciudadano francés, ¿no? Desarrollado como algo propio, y donde este estado de bienestar de la posguerra, como bien señaló Michel, genera unas condiciones de equidad. El México, esto no se los tengo que decir, pero no es el caso. Esa equidad básica y esa responsabilidad hacia nuestra propia población es una deuda nuestra, ¿no? Con esta generación, no con la próxima. Esto para mí es algo que constato al ir conociendo el México rural a lo largo de esta trayectoria, y el llegar al tema de la alimentación, que no la cocina como tema, fue una reflexión de inmediato después del mezcal. Es decir, en México, híjole, hay en el tema del alcohol un hedonismo, una trivialización, etcétera. El mezcal en sus comunidades tiene un gran significado, pero el mezcal sacado de contexto también pierde mucho de su significado, y no es prioritario en un país como el nuestro, donde tenemos, no voy a decir las cifras, pero la mitad de la población con problemas de acceso a alimentos, y por arriba de una cuarta parte con problemas de alimentación y nutrición. Entonces, en esas contradicciones, la biodiversidad, el trabajo público desde el sector público, cómo tratar de llevarlo sin contradicciones. Uno de ellos es un enfoque de derechos y entender cuál es el mandato de la CONABIO. El nuestro es proveer información la mejor que podemos a la sociedad mexicana para su empoderamiento, y en la parte de los derechos entender muy bien que la biodiversidad es un tema que entró a lo jurídico, a la política y a las palabras en general de uso común, vamos a decirlo, de forma muy rápida. En el 92 se hace un convenio sobre la biodiversidad, pero este término se acuñó en la academia a finales de los 80s. Y lo que quiero señalar aquí es que uno de los efectos de la palabra biodiversidad es que se trivializa el contenido. Se trata de englobar en una sola palabra toda la diversidad de la vida. Híjole, ¿no? Entonces, el uso mismo de la palabra biodiversidad, es decir, vamos a cuidar la biodiversidad. Híjole, eso quiere decir cuidar los suelos, el agua, las plantas que son la vegetación natural y modificada, significa cuidar los cuerpos de agua, significa tantas cosas en lo ecológico, y en un país como México, los días anteriores pensaba en la charla y si ilustrarla, la tarea de descripción de la diversidad de este país es una tarea pendiente. Es decir, seguimos describiendo plantas nuevas, nuevas especies, nuevas variedades, estamos en el inventario de esta mega diversidad, pero el inventario no debe paralizarnos. Es decir, necesitamos proceder con la realidad de los paisajes productivos y visualizar los costos que puede tener y está teniendo la producción agrícola. Entonces, por lo menos debemos ser capaces de distinguir los procesos ecosistémicos y biofísicos, el suelo, el agua, el intercambio de gases. Necesitamos, obviamente, describir los paisajes en su calidad cultural, su importancia para la memoria, de nuestros niños, nuestros hijos que van a crecer. Esos paisajes tienen una densidad
histórica y natural increíble en un país como México. Densidad natural histórica, me refiero a lo endémico, a lo que es de aquí, a lo que evolucionó en este territorio, y su densidad cultural pues es por excelencia el ejemplo, el tema del maíz. Los maíces domesticados en este país son realmente la expresión de una de las formas más sofisticadas de la relación entre el hombre y la naturaleza, que es domesticar una planta y mantenerla viva y diversa y adaptada a su espacio a lo largo del tiempo. Como señaló Michelle, lo vivo pervive en términos de naturaleza. Y como diría Milton Santos, el geógrafo brasileño, y desde la biología y el sector público uno necesita de la interdisciplina y de lo plural para enriquecer una visión, y en ese sentido festejo este evento, en el sentido de su riqueza de perspectivas. Nos obliga a ver en términos de la agricultura que hay un límite a la homogeneidad. Esto es lo que nos dice Milton Santos. Aunque los grandes aparatos de la economía neoliberal aspiren a que todo sea igual, es decir, su aspiración es la homogeneidad en el paisaje, en el producto, en un conjunto de cosas, se topa con un límite en territorios como el mexicano, por lo menos. Es decir, hay lugares donde, ni aunque quisieran homogenizarlo, podrían, por condiciones biológicas, incluso naturales, de exceso o falta de precipitación, por ejemplo, y condiciones estructurales de carácter de paisaje. Tenemos que estar muy atentos a estas categorías de paisaje, de lo biofísico, de dónde vienen nuestros alimentos. Nicole lo ilustró perfectamente, cómo medir la historia de vida de un producto y entender sus costos. Pero también hay que no caer en la trampa de medir todo, porque para mí un poco la sustentabilidad es como una meta, es un lugar a donde llegar, y es multifactorial. Es decir, es como una condición futura ideal por la cual tenemos que trabajar, y muy en serio, y medirla quizás sí de forma objetiva, pero sobre todo a partir de los ciudadanos. Es decir, si ponemos el foco en el ejercicio y el cumplimiento de derechos, en lugar de medir todo para ver si la política pública está siendo efectiva, dejaríamos de preguntarnos cuánto cuesta que los niños tengan agua potable. Simplemente se las allegaríamos como obligación del Estado. Y esto se repite en todas las diferentes formas de alimentarnos. Si la cocina, yo lo pensaba ayer, yo no sé mucho de cocina en su sentido gastronomía, aunque sí me encanta cocinar en mi casa, y lo hago diario. Pero sí me parece clarísimo que hay una contradicciones en lo que yo voy y compro para mis niños. Hijo, ya no sé si se los compro, si no. Obviamente tengo que enfrentarme a adquirir lo genérico, lo que está disponible, y ir enriqueciendo mi vida a partir de la diversidad que me puedo allegar, ¿no? De lo local que está disponible. Pero en la modernidad esta homogeneidad es en efecto un problema. Hay un elemento de la sustentabilidad que en México sí no debemos de nunca dejar de lado, y es el tema de la legalidad en el aprovechamiento. Es decir, más allá de si tenemos evidencia de que esa tasa de apropiación, de aprovechamiento es sustentable, si va a ser factible en el futuro esa misma tasa de explotación, en muchos casos a garantizar que estamos ante un producto extraído de forma legal. Esto es muy importante para cuestiones exóticas, ¿no? Cierta fauna que puede ser atractivo comerla, el caso que ustedes ya conocen es el acitrón para las
roscas, los cactus, este tipo de casos se repiten. Entonces, claramente hay una responsabilidad de conocimiento de lo que estamos haciendo y esa es una responsabilidad colectiva, no solo de quien está en las cadenas de valor de la gastronomía, como se señaló en la introducción. Hay una parte fascinante de la diversidad biológica de México, que es su diversidad de plantas cultivadas y sus parientes silvestres. Los teocintles son un tesoro desde la perspectiva biológica y cultural en este país, y ahí están allá afuera los teocintles, aún hoy sobreviviendo luego de que se domesticó su pariente lejano, el maíz, distante en el tiempo, pero cercano genéticamente. Y son estas cuestiones que es difícil ponerles valor. Es un poco, imagínense cuál es el valor de Teotihuacán, que es una construcción cultural y arquitectónica, contra algo equivalente que está vivo. Es realmente cuestiones a las que es mejor a veces no ponerles precios, sino aplicarse en que se conserven. En el caso desde la biología, claramente tiene que haber una dimensión ética de esto, y más allá del teocintle y su utilidad, para mí como biólogo el tema, por ejemplo, son la relación con los primates. Es decir, si ustedes ven un orangután a los ojos y se dan cuenta que ya no va a haber poblaciones silvestres, esa capacidad de empatía con nuestros semejantes primates es más fácil, bueno, porque son primates, ¿no? Pero cómo tenerla con las plantas, con los insectos, con todo aquello que no nos estruja de esa manera. Es algo que tenemos que pensar a nivel personal, es decir, son temas de ética cuya decisión es de carácter personal y ciudadano, pero claramente tiene y tendrá impactos colectivos. Esta biodiversidad que está allá afuera, esta naturaleza que en México todavía tenemos muchas especies por describir y entender cómo funcionan, cuál es su dinámica, son recursos para muchas de nuestras comunidades rurales. Es decir, de toda esta diversidad que está allá afuera, hay partes que se convierten en objetos que usamos, valoramos o intercambiamos. Y obviamente son los recursos con los que las comunidades locales generan su ingreso, revitalizan y mantienen su cultura diaria, y son unidades familiares, son familias que son ciudadanos con derechos. Y es muy importante que hablemos en plural de las cocinas en ese sentido, las cocinas rurales, la cocina familiar. Es decir, yo pensaría que una cocina contemporánea debería buscar armonía entre la cocina familiar y la pública, en un sentido de que sea similar y parecida y no expresión de un privilegio. Esto genera, bueno, obviamente en nuestra gente, en las comunidades rurales, salud, puede generar ingreso. Y en México hay un grupo particular de comunidades por el cual quiero mencionar un poquito, es las zonas que no producen alimentos, o muy pocos. Es decir, las zonas áridas de México son una parte especial de nuestro paisaje, que tiene una cultura alimentaria ligada al nomadismo y a la cosecha de recursos silvestres de primera, ¿no? Las harinas de mezquite, otro tipo de recursos de este tipo, en la cual evidentemente hay sensibilidad e interés por parte de algunos chefs, y acercarse a su territorio también es a veces basado en lo que la gente sabe. Entonces, esta armonía entre lo tradicional y lo que vamos a hacer de innovación y cómo llevamos al espacio urbano lo local es quizá una de las tareas más, es un reto de cómo hacerlo. Nadie sabe muy bien cómo, pero claramente necesitamos ligar en estas zonas
Por ejemplo, recursos como la artesanía, los objetos de la cocina, resignificarlos y no solo pensar en alimentos, sino pensar en fibras, en todo aquello que acompaña a la alimentación, a la cocina contemporánea, actual, en sus ingredientes, pero también sobre todo en sus técnicas y objetos y maneras de hacer estas cocinas. Resignificar, sí, y llevar a la economía, sí, pero procurar todos no trivializar. Y en eso te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro, los biólogos somos los primeros que podemos trivializar esto a los nombres latinos, ¿no? Es decir, le llamo yo un poco en broma el churipo lineano. Si dices el consomé de Bos taurus con capsicum anum acompañado de la descripción del uchepo me costó trabajo, pero es una masa de maíz poliédrica. Los biólogos podemos trivializar así, yo le llamo el tema del churipo en la visión de Linneo, porque estamos acostumbrados a enfatizar el tema de la identidad biológica y científica. Y esto no debe ser de ninguna manera una camisa de fuerza para buscar la sustentabilidad. Es que no sé cómo se llama, ¿no? Y esto me lleva a temas muy importantes para la CONAVIO, el tema de los nombres científicos y los nombres comunes y los nombres en lenguas indígenas. Son temas que hay que abordar como patrimonio de México y ser cuidadosos en los menús contemporáneos de no hacer reivindicaciones de propiedad intelectual sobre, es decir, marcas, logotipos, etcétera, sobre usando los nombres genéricos en lenguas indígenas de los productos. Eso es algo que está pasando en diferentes escenarios, no me voy a detener en ningún caso en particular. Sucede tanto en los productos como a veces en los nombres. En México, en propiedad intelectual, tenemos muchos retos relacionados a la cocina. Ahí hay uno de responsabilidad propia al uso de los nombres científicos, indígenas y comunes en las lenguas. Hay muchas marcas previas en propiedad industrial, por ejemplo, Tobalá, que fueron en algún momento privadas, y eso hay que evitarlo. El derecho francés de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas muestra que el costo jurídico de estar legislando para defender lo colectivo de la apropiación privada es muy elevado para la sociedad. Entonces hay que adquirir ahí buenas prácticas y trabajar bien y pensarlo bien antes de hacer registros. Esto me lleva finalmente a temas de cuestiones de conducta, de principios, de relación ya con el consumidor, y se mencionó en la plática anterior temas de etiquetado. Intuitivamente y también con los datos duros uno dice lo más sustentable es aquello que es más cercano, porque emite menos carbono, porque genera menos intermediarismo, ¿no? Es decir, menos transporte y menos intermediación. El etiquetado en nuestro país, y creo que en general en países en desarrollo, tiene muchísimo que aprender sobre los países desarrollados y de economías de frontera. Japón es un ejemplo, donde la trazabilidad a los alimentos es al 100%, es decir, trazabilidad total en toda la cadena alimentaria que llega a Japón, tanto la local como la externa. Eso en nuestro país es algo que está por suceder y ojalá suceda, pero no con un costo de transacción, ustedes lo saben, puede ser elevado. La denominación de origen y ¡fum! Subió el precio, y el certificado orgánico y ¡fum! Subió el precio. Necesitamos una norma básica, simple de etiquetado para todo el país, en el sentido de que la leche sea leche, la miel sea miel, el mezcal sea mezcal, y lo demás sea de dónde es mezcal de Etúcuaro, es leche, es queso de Querétaro. El ser muy precisos en el etiquetado geográfico de ingredientes que llegan o no a establecimientos de cocina o llegan a la casa,
debe ser de costo de transacción casi cero para los productores y para los ciudadanos, y debería de ser una obligación que implemente el Estado mexicano. Hoy no sabemos hay ciertos chiles que ya no sabemos si es asiático o no, ¿sí? Esto no puede ser, y eso son cuestiones que tienen que avanzar. Y desde las cocinas, desde el liderazgo de los restaurantes, hay conductas prácticas que podemos ir adoptando de manera voluntaria y avanzar en ese liderazgo. Es decir, se dijo muy claramente en la introducción, hay una responsabilidad de la alta cocina, y eso es pues en su propia conducta y en cómo se acercan a los productores locales, y yo tengo mucha evidencia de que lo están haciendo. Es decir, y eso es inherente al oficio, cualquier restaurante se desarrolla en una relación con proveedores, si necesita hacerse de alimentos, y ahí es donde ustedes conocen a sus proveedores, trabajan con ellos, construyen relaciones. Y entonces, ¿cómo ir del top, ¿no?, de la alta gastronomía a los más de 400,000 establecimientos de este país, ¿no? ¿Cómo generar una relación? Yo pienso que el tema del etiquetado, la información en el punto de venta es muy importante. Hay un límite en el que no es factible, tampoco se trata de que el menú sea una tesis de doctorado y no puedes escoger, pero sí tener claro el origen básico y la distancia a lo que comemos. Como Conavio y personalmente creo que hay un valor en la diversidad misma, es decir, no podemos priorizar dentro de la diversidad que es más valioso. Esa es una contradicción. Entonces, casi cualquier prioridad es equivocada. Debemos de buscar conservar, promover y utilizar la diversidad toda de México, de formas tradicionales y modernas. Es decir, hay que encontrar recursos donde hoy no los hay, y hay que reinventar recursos que están subutilizados, hay que actuar donde hay sobreexplotación. Entonces, la diversidad de las situaciones en nuestro país nos obliga a ver realmente una gran diversidad y entender que estos recursos biológicos, esta diversidad de México, es una responsabilidad y que puede ser un puente entre lo rural y lo urbano, entre las áreas de mayor pobreza y de mayor riqueza en el país, en lugar de ser barrera. Y construirlo como puente requiere la mayor cantidad de información sensata posible. Y para mí lo más sensato es un producto de un lugar. Muchas gracias.